En este problema nos entregan este gráfico, nos dicen que la longitud del segmento AB es igual a la longitud del segmento BD. La longitud del segmento AD es igual a 4 por la longitud del segmento DC. Cotangente de alfa es 6/5 y nos piden hallar tangente de beta. Como la longitud de este segmento y la longitud de este segmento son iguales, este triángulo es un triángulo isósceles. Y en un triángulo isósceles se recomienda trazar la altura relativa a la base. Entonces en ese triángulo trazamos la altura relativa a la base. Como ese triángulo es un triángulo isósceles, esta altura sabemos que es bisectriz, es parte de la mediatriz del triángulo y es también mediana del triángulo. Entonces este punto es punto medio de este segmento AD. Si la longitud del segmento DC es igual a A, la longitud del segmento AD es igual a 4A. La longitud de este segmento es 4A. Si aquí tenemos punto medio, la longitud de este segmento es 2A y la longitud de este segmento 2A. No conocemos la longitud de esta altura. Si decimos que es igual a Z, cotangente de alfa es 6/5. Vemos este triángulo rectángulo. Tenemos la medida de este ángulo que es alfa. Podemos hallar cotangente de alfa. Cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto a alfa. En este triángulo el cateto adyacente a alfa es este cateto. Su longitud 3A. Entre cateto opuesto a alfa. Cateto opuesto a alfa es este cateto. Su longitud Z. De esta parte despejo Z. Paso a multiplicar 15A. A 6 lo paso a dividir. Simplifico. Tercia 2. Tercia 5. Entonces Z es igual a 5A entre 2. Ahora podemos hallar tangente de beta. Vemos este triángulo rectángulo. Podemos hallar ahí tangente de beta. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto a beta en ese triángulo. Cateto opuesto a beta es este cateto. Su longitud Z. Aquí tenemos Z. 5A entre 2. Entre cateto adyacente a beta. Cateto adyacente es este cateto. Su longitud 2A. Tenemos 2A. Aquí tenemos 1. Medios extremos. El por el 4A. El por el 5A. Simplificamos. Y obtenemos 5/4. Y ahí tenemos la respuesta. En este problema nos entregan este gráfico y nos piden hallar el máximo valor de X. Una manera de resolver este problema es prolongando este segmento y trazando un segmento perpendicular a este segmento prolongado. Sabemos que la medida de este ángulo es igual a la medida de este ángulo. Aquí tenemos alfa, 90. Aquí tenemos 90. Aquí tenemos alfa. Vemos este triángulo y este otro triángulo. Las medidas de sus ángulos interiores son iguales. Entonces estos dos triángulos son semejantes. Si son semejantes, sus lados homólogos tienen que ser proporcionales. En este triángulo rectángulo podemos hallar la longitud de la hipotenusa por el teorema de Pitágoras y es igual a la raíz cuadrada de 10. En este triángulo vemos
que a alfa se le opone este lado, su longitud 1. A la medida de este ángulo se le opone este lado, su longitud 3. De 1 a 3. Aquí, en este triángulo, a alfa se le opone A. A la medida de este ángulo se le opone este lado. Su longitud tiene que ser el triple de él, 3A. Y la longitud de la hipotenusa es como él. Vamos a decir que es igual a por raíz cuadrada de 10. Podemos decir que la medida de este ángulo es beta. Alfa más beta tiene que ser igual a la medida de este ángulo. Aquí tenemos alfa, entonces la medida de este ángulo es beta. Vamos a usar la razón trigonométrica tangente y vamos a hallar tangente de beta. Tangente de beta es cateto opuesto entre cateto adyacente a beta. En este triángulo rectángulo, tangente de beta. Cateto opuesto a beta es este cateto. Su longitud es la longitud de este segmento más la longitud de este segmento. A por raíz cuadrada de 10 más 1 entre cateto adyacente. Cateto adyacente a beta es este cateto, su longitud 6. Vemos ahora este triángulo rectángulo. Podemos hallar tangente de beta ahí. Tangente de beta. Cateto opuesto a beta es este cateto. Su longitud 3A. Cateto adyacente a beta es este cateto. Su longitud raíz cuadrada de 10 más A. De esta parte vamos a multiplicar este denominador por este numerador. Multiplicamos él por él. Él por él. Él por él. Y él por él. Es igual a 18A. Tenemos este término. 10A más A, 11A, menos 18A, menos 7A, más raíz cuadrada de 10. Y esto es igual a 0. Por aspa simple, multiplicamos aquí. Menos 2A, menos 5A. Sumamos menos 7A. Entonces, este factor por él es igual a 0. Si este producto es 0, este factor es 0 o este factor es 0. De aquí igualamos a 0. Esto es igual a raíz cuadrada de 5 o esto es igual a raíz cuadrada de 2. Sabemos que a por raíz cuadrada de 10 es igual a x, entonces hay que hallar este valor. Aquí. Vamos a multiplicar por raíz cuadrada de 5. Aquí tenemos a por raíz cuadrada de 10 y esto es igual a 5. O hacemos lo mismo. Aquí multiplicamos por raíz cuadrada de 2. Aquí y aquí.
Aquí tenemos raíz cuadrada de 10 y esto es igual a 2. Nos piden el máximo valor de x. El máximo valor de x es este valor, 5. Y aquí tenemos la respuesta, x es igual a 5. Otra manera de resolver el problema sin necesidad de hacer estos trazos es usando esta teoría. Tangente de la suma de dos ángulos. Tenemos aquí la fórmula, suma de tangentes entre 1 menos el producto de tangentes. Entonces, aquí tenemos la suma, alfa más beta. Aquí tenemos tangente. Podemos usar este triángulo aquí para hallar esta tangente. Y tangente de alfa lo tenemos porque tenemos este triángulo.